Hola, hoy te voy a enseñar a realizar este saco con manga burbuja paso a paso en cualquier talla. Comencemos. Este diseño es un diseño bottom up. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a comenzar a tejer de la parte inferior hacia arriba. Bien, entonces vamos a comenzar con una cadena, una base de cadenas larga de la medida siguiente. Miren, tienen que abarcar los dos delanteros y la espalda completa. Los delanteros, como verán aquí, yo hice una división que va a ser para el escote. Aproximadamente entre 10 y 15 centímetros tienen que dejar para el escote. ¿Ok? El resto va a ser delanteros y completo necesitamos la espalda. ¿Sí? La espalda va a ir desde aquí hasta aquí. Los delanteros un poquito menos de la mitad. Bien, la cadena que hagamos tiene que entonces medir un delantero, toda la espalda y el otro delantero. Esa medida la van a calcular dependiendo el contorno de cadera. Tengo aquí esta medida que corresponde al contorno de cadera que voy a utilizar para hacer mi modelo. ¿Sí? Tengo 110 centímetros de contorno total de cadera, más 15 centímetros que voy a dejar de holgura. Esta holgura depende de cómo ustedes quieren que le quede el saco, si quieren más ajustadito o más suelto. En este caso voy a dejar solo 15 centímetros. En total voy a tener 125 centímetros. En esta medida es la que me voy a basar para realizar mi base de cadenas, ¿ok? Esta medida corresponde entonces al delantero y la espalda completa. El material que elegí para trabajar es un cashmilon 100% acrílico, ¿sí? Su grosor es 4,7. Obviamente ustedes pueden optar por otro tipo de material, tranquilamente, no hay problema, pero lo ideal sería un hilado así, semigrueso. Bien, que no sea muy gruesito porque si no el punto de burbuja no se va a apreciar como corresponde. Para este hilado elegí una aguja 6,5. Pueden trabajar también con una número 6, ¿sí? 6 o 7 también ideal. Voy a comenzar a trabajar con un nudito deslizado y voy a comenzar a hacer cadenas suficientes para llegar a esa medida deseada. Tengan en cuenta que tienen que tejer bien suelto, ¿sí? Miren, sin tensión. Bien. Bueno, voy a seguir haciendo cadenas, cadenas, cadenas hasta lograr la medida como les indique. Una vez que tenemos la cadena larga, larga, como les indiqué, en este caso voy a trabajar con una más cortita para poder indicarles el punto e ir avanzando, ¿sí? Pero tengan en cuenta que va a ser mucho más larga, después van a ver más adelante cómo queda. Lo que voy a hacer para comenzar van a ser 2 cadenas para subir, ¿sí? 2 cadenas de subida y voy a comenzar a hacer varetas que pican en cada una de las cadenas de esta base, ¿sí? Estas varetas lo que voy a hacer es picar en el rulito que está dentro de la cadena. Miren. La cadena se compone entonces de 3 rulitos, los 2 que vemos aquí arriba y este por detrás. Bueno, ahí es donde vamos a picar, el que es por detrás. En cada una de estas cadenas entonces vamos a hacer una vareta. Llegué al final, entonces todos con varetas. Simplemente voy a comenzar una segunda hilera. Voy a hacer 2 cadenas para levantar mi labor. Giro y voy a hacer una vareta en cada una de las varetas de la vuelta anterior, ¿sí? Sin olvidar la primera. Aquí ven, le van a quedar juntos las 2 cadenas y
la vareta. ¿Por qué? Porque estas dos cadenas que levantamos no van a ser una vareta, sino que van a ser simplemente para subir, nada más. Ok, así que aquí no se olviden que tienen que hacer una vareta. Y luego simplemente varetas en cada una de las varetas de la vuelta anterior. Esto lo voy a repetir todo el tiempo, ¿sí? Siempre va a ser así. Siempre vamos a trabajar de esta manera. Varetas, 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 todas hileras de varetas hasta llegar a la altura de la sisa. Miren. Voy a hacer un rectángulo, entonces, que la medida va a ser hasta la altura de la sisa. ¿Sí? Hasta aquí va a llegar mi rectángulo. Luego voy a hacer las separaciones para la delantera y la espalda, que ahora se las voy a explicar. Pero hasta aquí entonces voy a llegar con este rectángulo. Esta medida va a ser según el diseño que ustedes hagan, ¿sí? Ustedes van a calcular cuánto va a ser el largo de esta prenda. En este caso voy a hacer un saquito a la altura media, ¿sí? En la primera cadera, así que va a llevar 60 centímetros, ¿sí? En total. Por lo tanto, hasta aquí van a ser 35 centímetros. ¿Por qué? Porque 25 voy a dejar en la abertura de mi sisa, ¿sí? Para realizar la manga. ¿Ok? Así que aquí tendría 35 centímetros. Miren, lo vamos a hacer así. Bien, entonces vamos a tejer este rectángulo de 35 centímetros, en este caso, sino la medida que ustedes deseen. Avancé y aquí ya tengo mis 35 centímetros. Llegué a 36 porque si hacía una menos me iba a quedar casi 33 y no, bueno, quería que se pase un poquito así. No hay problema con eso, es aproximado. Bien, me quedó de 36 centímetros y está bien. Recuerden que este saco no lleva borde inferior, no va a llevar cintura. Por lo tanto va a ser justo a la medida. Bien. En total hice 23 hileras. ¿Ok? Tengo 23 hileras en total. Bueno, aquí la tengo en escala real. Así que voy a intentar mostrarles cómo lo diseñé como para que lo puedan entender en escala real. ¿Sí? Tenemos aquí el rectángulo, ¿ven? Entero. Lo doblé y separé lo que son dos delanteros, la espalda y aquí este sector que es donde va a ir el escote. ¿Sí? Recuerden que dijimos que dejábamos entre 10 y 15 centímetros. Lo que ustedes quieran. En este caso dejé 10 centímetros. Una vez que ya separé estas partes, ¿ven? Sigo teniendo completo mi rectángulo. Voy a empezar a trabajar la espalda y las delanteras por separado para dejar el espacio para la sisa. Bien. Yo tengo aquí estos marcadores, ven que son unos ganchitos que utilizo para separar, pero si ustedes no tienen esto pueden usar hebras de otro color para que ustedes puedan marcar hasta qué punto van a tejer. Bien. Entonces, voy a separar estos dos. Lo primero que voy a hacer es contar cuántos puntos tengo. Aquí yo coloqué un marcador y conté 24 puntos y coloqué una marquita. Esta va a ser mi delantera. Aquí, en esta intersección, es donde voy a dejar la abertura para la manga. Bien, así que aquí sería la sisa. Luego voy a hacer lo mismo del otro delantero. Voy a contar 24, marqué. Y el resto es para la espalda. Para la espalda me quedaron 56 puntos. Hay una diferencia porque 24 y 24 son 48 puntos. Pero la diferencia con la espalda es la que vamos a ganar luego con el escote. ¿Sí? Recuerden que teníamos que dejar una diferencia entre el delantero y la espalda para el escote. ¿Ven? Les va a quedar así. Los puntos que faltan, si hacemos la resta, son los que van para el escote. Ahora lo que voy a hacer simplemente es seguir avanzando con las varetas, pero ya separando los delanteros y la espalda.
Termino acá con la vareta, hago 2 cadenas, giro y voy a volver a trabajar todas varetas hasta llegar a la marca. Avancé con varetas entonces hasta aquí donde tengo la marca, ¿sí? Recuerden que había contado 24 y coloqué un ganchito. Aquí hago la última vareta y ya no es necesario colocar el gancho. ¿Por qué? Porque yo ya sé que aquí termino, ¿sí? Esta es la sisa. No hace falta, ¿bien? Miren, acá levanto 2 cadenas. Sí, hice las 24 varetas. Termino acá. Hago 2 cadenas, giro y empiezo a realizar lo mismo que hice anteriormente. Todas hileras de varetas hasta lograr la altura del ancho de la manga, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que íbamos a dejar 25 centímetros. Avancé entonces con las hileras de varetas. En total hice 15 y vamos a verificar nuestra medida. Tenemos unos 23 centímetros y medio. Aquí ustedes pueden decidir si hacer una hilera más y se pasan un poquito de 25 centímetros o dejarlo así. Yo lo voy a dejar así porque me parece que esta abertura para la manga está bien. Por eso cuando hablamos de tema de medidas siempre digo que son aproximadas, ¿sí? Pueden variar, ¿ok? Bueno, listo, tenemos esta delantera ya terminada. Vamos a hacer lo mismo pero en la siguiente. Aquí miren, voy a ver, la primera hilera está del lado del derecho. Este sería el lado derecho de esta hilera, ¿sí? La siguiente ven que queda como estos globitos como en relieve. Las varetas, este es el lado del revés, ¿sí? Porque hacemos uno y uno. Bueno, entonces este es el lado del derecho. Voy a seguir con esta dirección hacia el otro delantero, ¿sí? Voy a hacer así. Este es el derecho. Sigo y vamos a hacer el otro derecho. ¿Quieren hacerlo así? Genial. Si no, también pueden seguir una delantera, hacer la espalda y la otra delantera. A mí me resulta más organizado hacer así. Primero las delanteras y luego la espalda. ¿Sí? Bueno, aquí ven que tengo mi marquita. Entonces, lo que voy a hacer es tomar material. Aquí donde tengo la marquita es donde voy a empezar a trabajar. Recuerden que eran 24 puntos. Y aquí tomo material y lo engancho así directamente, empiezo a trabajar. O puedo hacer un nudito, hago así y empiezo a trabajar. O voy a dejar acá marca porque hago un punto deslizado en la hebra y lo tomo de esta manera, ¿sí? Así, y ya me queda enganchado. Listo. Ahora voy a empezar a trabajar las varetas. Primero 2 cadenas que sirven para levantar mi labor y en la misma vareta hago una vareta, ¿sí? Me va a quedar así. Esto lo puedo reemplazar solo con cadenas, pero me va a quedar a la hora después de coser y eso un espacio muy grande. Entonces yo aconsejo que hagan así para comenzar, ¿sí? 2 cadenas y en el mismo lugar la vareta. Y luego voy a seguir con varetas hasta el final, que sería aquí, ¿sí? Y luego simplemente voy a avanzar con varetas, con hileras de varetas, como hicimos en la otra delantera. Avancé con el diseño entonces de las delanteras y la espalda. Se los voy a mostrar aquí porque está en escala real. Esta sería una delantera. Voy a avanzar. Aquí ven cómo queda la sisa.
Esta es la abertura de la sisa. Recuerden que esta abertura es a elección de cada uno, ¿sí? Como quiera que quede la manga, si más ancha, más angosta, ajustadita, como quieran, ¿sí? En este caso recuerden que hicimos 25 centímetros. Bien, seguimos. Aquí tenemos la espalda, ¿ven? Esta es la espalda, ¿sí? Bien ancho queda. El doble más la separación de escote. Y aquí tenemos la otra delantera. De esta manera nos quedaría completo ya el diseño de la delantera y la espalda. Completo todo el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es doblar esto. Sí, lo vamos a doblar y lo vamos a coser. Simplemente acá arriba lo vamos a coser con aguja o unirlo con medios puntos, que es lo que voy a hacer y se los voy a mostrar a continuación. Vamos a comenzar aquí, miren, ya uní las dos primeras varetas de ambos lados, de la espalda y la delantera. Tengo aquí hebra, tomo, saco y hago una cadena. En el mismo punto voy a hacer un medio punto, ¿sí? Y luego simplemente voy a hacer medios puntos uniendo las dos varetas. Miren, aquí, aquí, hago un medio punto. Lo mismo acá. Y así todo a lo largo. Hasta llegar a esta parte. De esta manera, miren cómo me quedó. Súper prolija la unión. Todos medios puntos. Vamos a verlo del lado del derecho cómo quedan. Miren qué lindo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, les recomiendo es esconder las hebras para que podamos hacer otras terminaciones y no nos molesten, ¿sí? Vamos a esconder las hebras y vamos a seguir por el escote. Escondí hebras y di vuelta a la prenda. Yo la tengo del lado del derecho. Del lado del derecho es donde vamos a trabajar para comenzar a hacer el escote. ¿Sí? Vamos a llenar este espacio que quedó entre las dos delanteras que hemos dejado a propósito para hacer aquí un escote. Lo vamos a comenzar de la parte inferior, ¿sí? En esta parte. Siempre del lado del derecho. Vamos a tomar hebra y vamos a montar un punto, ¿sí? Aquí tengo un nudito deslizado que lo voy a montar en la aguja. Voy a ir aquí entonces a la parte inferior. Voy a tomar la lazada, porque lo que voy a hacer es una vareta montada. Esto es opcional, ¿sí? Si no, no le sale así, toman la hebra naturalmente, así como hacemos siempre, y hacemos cadenas, ¿sí? 2 cadenas. No se preocupen que no es obligatorio hacer esto, ¿sí? Esto es para que me quede un poquito más prolijo. Bueno, tomo entonces la lazada. Voy a ir aquí y me voy a colocar en la base de la primer vareta. En la base de la primer vareta. Aquí es donde voy a picar. Entonces tengo la lazada, coloco la aguja, saco hebra y hago una vareta. De esta manera me va a quedar más prolija la parte inferior. Recuerden que aquí no vamos a hacer terminación. Va a quedar como está trabajado de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer lo más prolijo posible esta parte. Luego voy a hacer una vareta aquí. Miren, acá nos vamos a encontrar todas con varetas horizontales, ¿sí? Todas las hileras de varetas, pero en forma horizontal. Lo que vamos a hacer es una vareta envolviendo a la vareta en forma horizontal. ¿Ven? Y de esta manera me van a quedar 2 varetas montadas en la primera hilera. Una aquí en la base para que me quede prolijo y la otra envolviendo la vareta. Ahora voy a hacer lo mismo, pero envolviendo la vareta voy a realizar 2 varetas. Miren, una y 2. Si quieren evitar estos huequitos que se hacen, lo que podemos hacer es tomar las 2 varetas juntas, pero la realidad es que le va a quedar como muy grotesco, ¿sí? Igual el agujerito este que se forma no lo van a poder evitar. Así que aconsejo que, bueno,
dejen que es parte de, digamos, del trabajo artesanal. No se preocupen. Bueno, hacemos entonces 2 varetas en la siguiente hilera de varetas horizontales y eso lo voy a repetir en cada una de las varetas. Voy a hacer 2 varetas por cada hilera. ¿Sí? Tomo entonces aquí y hago 2 varetas. Entonces, como les decía, voy a repetir esto, 2 varetas por cada hilera, hasta llegar a la parte del cuello. Avancé hasta aquí que tenemos la intersección entre la parte del cuerpo del delantero y aquí empezaría la parte del cuello. Bien, ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer las últimas 2 varetas en la última hilera que corresponde al delantero. Hacemos 2 y aquí vamos a generar una redondez, ¿sí? Como una curva para que no nos quede un hueco ni nada extraño y se pueda formar bien esta parte que quede cómoda más que nada en el cuello. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Van a ver que en el último medio punto que hacemos para unir la parte del hombro, aquí si se puede observar, estos dos rulitos son del medio punto. ¿Ven dónde picó? Bueno, donde picó en ambos lados vamos a hacer una vareta en cada uno, ¿sí? Vamos a tomar ese huequito, vamos a hacer una vareta ahí y otra acá. Bien. De esta manera completamos esta parte. Y aquí, en lo que es el cuello, nos vamos a encontrar con varetas como se presentan. Ven, vamos a hacer una vareta en cada una. Porque aquí es súper fácil, miren. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Aquí, ven, van a hacer lo mismo que hicimos acá. 2 varetas en donde picó el medio punto. Y luego seguimos con 2 varetas por cada una de las varetas en forma horizontal. Todo hasta la base. Llegué entonces aquí a lo último y les voy a mostrar la última vareta. Vamos a hacer que pique en la base de la cadena, ¿sí? Como hicimos al comienzo, ¿se acuerdan? Bueno, hacemos una vareta aquí en la parte horizontal y otra en la base de la vareta. Bien, ahora esta es la primera hilera. Vamos a hacer una segunda. En la segunda vamos a levantar 2 cadenas, vamos a girar y aquí lo que vamos a hacer es trabajar ahora del lado del revés realizando varetas tomadas por delante y por detrás. En la primera vareta vamos a hacer solo estas 2 cadenas. Estas 2 cadenas van a ser mi primer vareta. Esto lo voy a respetar, bien, para que me quede prolijo. Ahora voy a ir a la segunda vareta y aquí es donde voy a hacer mi primer vareta tomada por delante. ¿Ven? ¿Esto qué significa? Voy a tomar la lazada para hacer la vareta y lo que voy a hacer con mi aguja es pasar por debajo de la vareta envolviéndola. ¿Ven? Ahí sí se puede apreciar, la envuelvo. Tomo la lazada de esta manera y hago la vareta. ¿Sí? Esta es una vareta tomada por delante. ¿Ven cómo queda en relieve? Y ahora voy a hacer algo similar, pero por detrás. Miren, tomo la lazada, voy a la tercera vareta, que es esta, y voy a ir con mi aguja por detrás. Nosotros en el primero hicimos esto. ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer es ir por detrás de la vareta, la voy a tomar envolviendo. ¿Ven? La envuelvo. Miren cómo queda la aguja. Aquí pueden ver la parte dorada, ¿ven? Tomo la lazada, paso y hago la vareta. Bien, miren la diferencia entre la vareta tomada por delante y la que va por detrás. Lo que voy a hacer ahora es intercalar una vareta por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás. Bueno,
acabo de hacer una por detrás, ahora voy a hacer una por delante. Miren, lo repito, tomo lazada, tomo la vareta envolviéndola por la parte de adelante, saco hebra y hago mi vareta. Nuevamente, pero por detrás. Voy por detrás de la aguja, paso mi aguja, tomo lazada, saco y hago la vareta. Por delante, envuelvo, paso y saco y hago la vareta. Por detrás, tomo la vareta envolviéndola y hago la vareta. Bueno, esto lo voy a repetir todo. Miren, todo alrededor, acá pasando por el cuello, todo hasta llegar al otro extremo. Bueno, aquí como verán avancé con las varetas entonces, y en la última les quiero mostrar que lo que voy a hacer es picar en la última vareta y hacer solo una vareta normal, ¿sí? Básica, sin ninguna vuelta ni nada, ¿sí? Como hicimos al comienzo. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar una tercera vuelta, que la voy a comenzar igual que la anterior, 2 cadenas, giro. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar las varetas igual, tomadas por delante y por detrás, como se presentan, ¿sí? Miren, tengo la primera vareta que se presenta por delante, entonces voy a volver a hacerlo por delante. Lo mismo aquí, ven, tengo una por detrás, lo hago por detrás. Y así voy a ir copiando cada una de las varetas, ven, por delante, entonces la hago, vuelvo a hacer por delante, por detrás, y así voy a ir repitiendo toda la vuelta. De esta manera voy a ir haciendo el escote, ¿sí? Toda la terminación del escote. Miren, quiero que vean una cosa. Yo aquí entonces hice 3 vueltas. Me quedó de casi 4 centímetros tengo de esto. Tienen que cubrir la parte del escote. Miren acá. Así no quedaría, ¿ven? Me queda todavía un espacio. Miren, pero si yo hago acá esta tercera vuelta y lo mismo del otro lado, ya casi se me va a juntar. Entonces, con 3 vueltas yo ya hago el escote. Si ustedes ven que necesitan más vueltas, hacen más, hacen 4 o 5 del grosor que ustedes quieren que les quede, ¿sí? Ahora yo lo voy a terminar y voy a decidir si hago 3 vueltitas o 4, dependiendo cómo que me quede acá la unión esta que acabo de mostrar. Y así me quedó terminado, miren, con 3 vueltas, qué lindo que queda. Sí, como les decía, me quedó de 4 centímetros el ancho y no cubrió completo, pero así está bien para mí. Si ustedes quieren pueden agregar una vuelta más. Se lo prueban y ven si así está bien o agregan una vueltita más. Acuérdense que todas las prendas que realizamos son a medida, por lo tanto esto no es una talla ni M, ni L, ni S, es una a medida, o sea, no tiene talla. Si ustedes van a hacerlo a pedido y le dicen, bueno, hacemos un talle L, bueno, van a buscar una tabla de talles en donde van a encontrar contorno de busto, de cadera, largo y todo que corresponde al talle L, por ejemplo, y se van a basar en esas medidas, ¿ok? Es así de fácil. Por eso todas las prendas que yo enseño son para todas las tallas. Lo van a poder adaptar a cualquier medida, a cualquier cuerpo. Hasta aquí vamos a llegar con este tutorial. La parte de las mangas, ¿sí? Que es lo principal en este diseño, lo van a encontrar en un video aparte que sería la parte 2, ¿sí? Este va a ser la parte 1. Vamos a hacer las mangas en la parte 2. ¿Por qué está separado? Porque les cuento. Este diseño fue a pedido. Una clienta me dijo, quiero un saco con manga burbuja. Bueno, me pongo a hacer el saco. Esto fue hace un año más o menos, en donde yo todavía realizaba prendas, producto terminado, ¿sí?
Me pide el saco, empiezo a trabajarlo y veo que la manga me parecía súper interesante. Y dije, bueno, voy a hacer un tutorial enseñando cómo hacer la manga para ayudar a otras tejedoras que quizás no sepan hacerlo. Bueno, me pareció buenísima la idea. Hago el tutorial con la manga, solo explicando la manga. El diseño exactamente este que acabo de enseñarles. ¿Qué pasó? Que me empezaron a pedir cómo hago el saco, cómo hago el saco, cómo hago el saco. Y la verdad que me costó un tiempo poder hacerlo porque no tenía otros proyectos, otras cosas, sí, pero aquí ya lo tienen terminado. Este es el diseño del saco de la manga burbuja que enseño en ese tutorial, el cual lo voy a dejar acá arriba para que puedan acceder en descripción y seguramente se los voy a dejar en algún comentario fijo. Bien, cualquier cosita me escriben y lo podemos charlar. Pero van a encontrar ahí todo el paso a paso cómo hacer la manga burbuja con todos los detalles. Así como acabo de enseñarles esta estructura, van a aprender la manga. Por lo tanto, van a poder hacer la prenda completa, ¿sí? Espero que les guste, que lo hagan, que se suscriban al canal y no olviden dejar un like, algún comentario, algo que ayude a seguir adelante con todos estos tutoriales. Es la forma gratuita que tenemos los creadores de contenido de que ustedes sean partícipes de nuestro trabajo ayudándonos de esa manera. Así que no olviden suscribirse, dejar un like, dejar un comentario lindo en lo posible. Y seguimos en contacto en el tutorial número 2, ¿eh? No lo pierdan. Vamos al tutorial, a la parte número 2. Y hacemos la manga y tenemos el saco completo y hermoso. Bye bye.